esperando en Dios que estén muy bien, que hayan tenido una excelente semana, que Dios les haya bendecido mucho y que estemos a partir de este día iniciando una excelente semana, otra vez en la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más en el camino, en esta familia espiritual para compartir un tema más, para compartir un capítulo más de este libro tan hermoso, este libro tan increíble que hemos estudiado todo este tiempo, y hoy estaremos cerrando el libro de los Hechos, capítulo 28, y con esto cerraríamos este estudio. Y hermanos, vamos a ver qué es lo que Dios quiere compartirnos en esta oportunidad. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas en este tiempo, y con las historias y las situaciones que se van a estar viendo en este capítulo. Así que antes de empezar, hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a orar para bendecir este tiempo. Acompáñenme orando. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Gracias por Cristo Jesús, por esa cruz, por esa sangre, por ese precio que pagó por nuestra redención, por nuestra salvación, por nuestro perdón de pecados, y para estar en tu presencia hoy y en estos momentos. Y Padre, queremos que seas tú el que hables en este momento. Queremos que seas tú que transmitas tu mensaje, Padre, a través de mí. Que seas, Padre, tú mostrando las lecciones de vida que podemos fortalecernos para salir adelante en este capítulo. Y Padre, danos la sabiduría para poder decidir correctamente, para poder tomar siempre el camino que nos acerque a tu presencia al estar en ti. Ponemos nuestras familias en tus manos, Señor. Ponemos nuestros trabajos en tus manos, nuestra salud en tus manos, Padre. Que seas tú obrando en cada una de nuestras familias. Que seas tú, Padre, haciéndote grande en cada una de nuestras situaciones. Y ponemos todo cuanto somos, todas nuestras cargas, todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que hay en nuestro corazón, Padre, todo lo que somos. Queremos confiarlo en ti, para que tú obres, para que tú trabajes y para que tú nos muestres cuál es el camino que quieres para cada uno de nosotros. Gracias. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanos, vamos a tomar un tiempito para que podamos leer este capítulo 28, y seguimos en unos segundos para empezar con la lección. Excelente. Entonces, hermanos, empezamos con este capítulo 28 de Hechos y vamos a ver qué es lo que Dios nos trae para aprender. Recuerden en lo que quedamos el mensaje de la semana pasada, en que, bueno, Pablo y los tripulantes se enfrentaron a una situación complicadísima con la tormenta y con el naufragio del barco, que Pablo dijo: vea, ninguno de nosotros va a perder la vida, lo único que se va a perder es la nave, es el barco. Entonces se quedó en que lanzaron a todos los que podían nadar, que se fueran nadando, los que no podían, que agarraran partes del barco, y así todos llegaron a la isla de Malta. ¿Cuántos eran? Aproximadamente 270 personas, imagínense. O sea, todos llegaron bien, porque Dios había dado una promesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos llegan a esta isla, y los isleños, las personas que ya vivían en Malta, estaban viendo toda la situación, y cuando ellos llegaron los atendieron, los recibieron, fueron hospedadores, prendieron fuego porque dice que estaba lloviendo, y empezaron a tratarlos bien. Entonces, hermanos, algo importantísimo acá es que cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando cumplimos los planes de Dios, cuando enfrentamos circunstancias difíciles, llevando a cabo los planes de nuestro Señor, Dios va a poner a las personas correctas que nos van a dar bendición. Y lo hemos enfrentado en nuestra iglesia, y lo hemos vivido con personas que han llegado, con personas que han venido, y ha sido en el momento en lo que menos pensamos, pero llegan y nos dan bendición, llegan y nos reconfortan, nos fortalecen, porque es lo que hace Dios.
porque Dios nos ama. Y yo quiero que entendamos y sepamos eso bien y que nos quede bien claros. Dios te ama a ti de una manera tan increíble que muchas veces no podemos comprender, que muchas veces no podemos asimilar la plenitud del gran amor de Dios por nosotros, que inclusive entregó a su Hijo unigénito para morir en una cruz por ti y por mí. Y ese es nuestro papá, ese es nuestro Padre Celestial. A ese es el que, como dice la palabra, decimos: Abba Padre, querido papito. Y que nos acerquemos a su presencia, porque es necesario estar cerca de él para poder sentir esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Pablo y los demás reciben esa bendición a través de Pablo, que es el Hijo de Dios, a través de Pablo, que es el que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos siguiendo la voluntad del Señor, nosotros vamos a ser instrumentos para dar bendición a otros, de muchas maneras, así como Pablo. ¿Por qué ninguna de esas personas se perdió o perdió su vida? Porque había un Hijo de Dios entre ellos y había un plan y había un propósito. Por eso Pablo recibe esa promesa. Por eso los que están alrededor de los hijos de Dios, los que están a nuestro alrededor, pueden recibir mucha bendición de nosotros. Por eso, hermano, necesitamos ser como Pablo, necesitamos acercarnos sin dudar, sin, más o menos, no, dándonos completos y plenos y buscando la presencia de Dios. Entonces Dios pone bendición en nuestro camino. Dios pone cosas buenas en nuestro camino. Entonces ellos vienen enfrentando todos estos problemas de más de varias semanas y bueno, llegan y se dan un descanso, podríamos decir acá, para recobrar energías. Muchas veces nos pasa a nosotros eso. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos o estamos sufriendo problemas? ¡Pum! Y se vienen todos en combo. Y ya lo hemos hablado esto y lo he mencionado antes. Y estoy tal vez mal de economía y se me dañó esto y ahora tengo que hacer aquí y me pidieron en la escuela esto otro y ahora qué hago, porque muchas veces los problemas se vienen en combo, ¿ya? Y es lo que pasa acá. Todas las circunstancias que se enfrentaron, bueno, y ahora se dan acá, los están atendiendo y todo, pero las cosas que iba a enfrentar a Pablo todavía no acababan, todavía no estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y dice que estaban recogiendo madera y todo para seguir teniendo el fuego, para que puedan secarse, calentarse y puedan sentirse buscando fortaleza, confort. ¿Y qué sucede? Dice en el versículo 3 al 6, miren, vea qué increíble, dice: sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano, o sea, le mordió. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó al fuego, y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera, muerto de repente. Pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Hermanos, vamos a encontrarnos con serpientes. Y no solo con serpientes, vamos a encontrarnos con personas que van a juzgarnos. Vamos a encontrarnos con personas que van a querer poner una etiqueta o un sello en nuestras frentes y decir: es que él es así, es que esto le está sucediendo por esta razón, es que todos los problemas que tienen es porque tú estás mal. Como los amigos que llegaron a animar a Job. Le dijeron: Job, ya arrepiéntete de los pecados que ha hecho porque te ha venido un gran mal por tus pecados. Entonces, hermanos, tenemos que lidiar con esto de que la gente va a juzgar, de que la gente nos va a etiquetar, de que la gente nos va a encasillar, nos va a meter en un molde por el hecho de ser cristianos, por el hecho de querer ser diferentes, por el hecho de querer marcar una diferencia a través de nuestras decisiones. Y fue lo que le sucedió a Pablo acá. Ellos no dijeron: mira, fue un accidente que la serpiente, hay que atenderle. No, de una vez prendieron un juicio, de una vez dieron una etiqueta. Mira, este sí es un gran asesino, porque se salvó del mar, pero la justicia divina va a hacer que pierda la vida por el veneno de esta víbora. Vamos a enfrentar esto. Pero ¿y qué hacemos? ¿Y cuál va a ser el camino que tomamos cuando nos enfrentemos con ese tipo de situaciones?
Vean todo lo que ha enfrentado Pablo, todos los años que pasó de cárcel, ya no le hicieron caso en la nave, naufragaron, casi se ahogan, se estaban enfrentando a un montón de situaciones difíciles, vienen a la isla, se están calentando, ¡pum! Serpiente. Y no solo la serpiente, la gente que empieza a juzgar y a etiquetar. No, es que este sí está muy malo, mire lo que le pasó. Y nos va a pasar. Y nos va a suceder. Entonces, hermanos, cuando vienen los problemas a nuestra vida, vamos a tener que poner un alto ahí y marcar una diferencia a través de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque cuando viene una situación difícil a nuestra vida, va a conllevar a un reto, a un desafío mayor que no viene solo porque viene algo detrás de esa situación. Pero en ese momento que estamos enfrentando esa situación, posiblemente gente, posiblemente familia, posiblemente amigos, posiblemente alguien va a dar juicio. No, es que a Jason le está pasando porque seguro él está en esto y esto y esto y esto y esto. Y no. Y los problemas pueden ser para engrandecer o mostrar algo más grande. En esta circunstancia, ¿qué representó la víbora? ¿O qué, a qué llevó? A que ellos se sorprendieran porque a Pablo no le pasó nada. Se supone que tenía que sufrir y que tenía que morirse por el veneno y todo, pero esta serpiente demuestra o es una confirmación de que Pablo es un hijo de Dios que tiene propósitos por cumplir y mientras no cumpla esos planes, mientras no lleve a cabo ese propósito, él no va a irse y él no va a sufrir o él no va a perder su vida. ¿Ok? Entonces es lo mismo con las serpientes en nuestra vida. Esas serpientes en nuestra vida o esos problemas en nuestra vida son para demostrar algo más grande. Es para demostrar que somos hijos de Dios y que Dios tiene el control sobre nuestra vida y que la última palabra la tiene nuestro Dios y es algo que tenemos que tener bien en claro. Porque las serpientes van a salir cuando uno menos se lo espera. Fue lo que le pasó a Pablo. Fue lo que sucedió a Pablo acá. Entonces, hermanos, las serpientes y los problemas que vienen a nuestra vida, ¿para qué son? Para demostrar a los demás el gran poder de Dios y la providencia y las promesas fieles que tiene nuestro Señor. Y que ellos se sientan contagiados y que ellos se sientan con ganas de decir, wow, mire lo que enfrentó ese hermano, mire lo que enfrentó esa hermana, mire lo que enfrentó el vecino o la vecina, y siguió adelante y su fe nunca se quebró. Yo también quiero de esa fe porque la necesito, porque estoy ahogado en tantos problemas en mi hogar. Y ahí compartimos, y ahí influenciamos, y ahí marcamos una diferencia. Entonces la serpiente no me va a tumbar, la serpiente no me va a matar porque yo soy un hijo de Dios y esos problemas no me van a detener y no van a dejar o no van a impedir de que yo siga haciendo la voluntad de Dios. Dios está en control de las cosas. Dios está en control de todo. Y esa es la fe que tenemos que profesar y esa es la fe que va a contagiar a los que están a nuestro alrededor. Pero si dudamos, nos vamos a hundir. Como Pedro cuando estaba caminando sobre el mar. Se encontró en un momento en la mitad o lejos de la barca y todavía le faltaba por llegar a Jesús y empezó a dudar y empezó a hundirse. Entonces, luego pasan bastante tiempo ahí. Pasan aproximadamente, dice el versículo 11, 3 meses. Mientras lograron rejuntar todo, lograron recoger recursos para seguir su viaje. Y después de varias situaciones, después de varios tiempos, varios meses, al fin encuentran una nave que se dirige a Alejandría y ellos toman esa nave y llega a Roma. Hasta que al fin, hasta el versículo 14 llega a Roma y dice, mire, allí, versículo o la parte B dice, y por fin llegamos a Roma. Después de toda esa travesía, después de todos sus problemas, después de todos los años que pasó preso con Festo, luego con Agripa, luego en el naufragio, luego los meses en la isla, llega a Roma. ¿Y qué es lo que hace Pablo? No se queda de brazos cruzados. No, él sigue con su ministerio.
Y entonces Pablo empieza a conversar, dice que ve unos hermanos y algo que es de mucha bendición, dice que, versículo 16 dice que cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que le custodiara. Entonces imagínense, bueno, por la situación de Pablo y como el centurión vio que no era una persona problemática, vio que era una persona que era buena y que era diferente, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice la palabra de Dios que le dan lo que se le conocemos nosotros hoy en día como casa por cárcel. Pero iba a estar como un soldado, encadenado todo el día. Los expertos dicen que los soldados que estaban con Pablo en esta casa eran los soldados o los guardas pretorianos. ¿Qué significaba esto? Eran como decir la élite de los soldados, eran los que protegían al emperador. Y que cada 6 horas había un cambio de guarda. Entonces los soldados permanecían encadenados a Pablo durante 6 horas. Luego llegaba, pasaban esas 6 horas, venía otro soldado, pasaban otras 6 horas y así iba. Pablo no estaba suelto ningún minuto o parte del día. Siempre iba a estar encadenado a un soldado. Entonces, para evitar que se escapara, para evitar que hiciera problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es curioso. ¿Por qué? Y lo vamos a comentar más adelante. A Pablo se le dio la oportunidad y Dios le concedió la oportunidad a Pablo de que estuviera predicando aún en cadenas para seguir animando a otras iglesias. Entonces, algo que notamos o algo que quiero que quede muy grabado en sus mentes aquí es, no importa en la circunstancia que estés, eso no va a ser excusa para que no desarrolles el plan que Dios tiene para ti. Entonces Pablo dice que se le da permiso a Pablo de que reciba a muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean lo que dice el versículo 30. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Imagínense. Imagínense. Y en estos versículos anteriores Pablo empieza a hablar con los hermanos en Roma y les explica todo lo que ha sucedido y les ha hecho, mientras les predicaba, dice que algunos no aceptaron y no creyeron y se fueron. Y entonces Pablo los enfrenta y no importa en la circunstancia que estaba, Pablo no se iba a quedar de brazos cruzados y le dice, esto fue lo que dice el profeta Isaías. ¿Saben qué? Los judíos no van, por más que escuchen, no van a oír, no van a entender, no van a recibir. Por eso Pablo tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Pablo, hermanos? ¿Se acuerdan? En ese capítulo 9, cuando se encontró con Jesús mientras él iba a Damasco a capturar cristianos, ¿se acuerdan? Lo vimos hace bastantes semanas. La misión de Pablo era predicarle a los gentiles. La misión de Pablo no era que siguiera creciendo el ministerio en los judíos. Por eso él se enfrentó a tantas cosas y por eso llegó hasta el punto de apelar al César. ¿Por qué? Porque su misión era predicarle a los gentiles. Y él no perdió ese norte. Y él no se confundió a pesar de todo lo que sufrió. Y él se encuentra aquí por varios años que continúa predicando y predicando de la palabra de Dios. Algo que dicen los expertos en este tema es que la predicación de Pablo fue tan convincente y tan constante y al estar soldados pretorianos cada 6 horas, significaba que la palabra de Dios llegó hasta el imperio mismo de Roma. Porque la predicación se extendió a través de esos soldados pretorianos. Y es algo que vamos a ver en futuras cartas, donde no solo estaban los cristianos dentro de Roma, sino dentro del mismo imperio. Porque los planes de Dios son tan perfectos. Y a este punto llegó Pablo. A comprender su misión y a no doblegarse y a no echarse para atrás. Así enfrentara a los mismos judíos, así los tuvieran preso, así se hubiera intentado perder su vida, casi pierde su vida en un naufragio, por ataques de
víboras de diferentes estilos, porque estaba la víbora como animal que le mordió, pero también personas que querían matarle y que estaban haciendo un complot para asesinarlo. Bueno, no importa lo que Pablo había enfrentado, lo había preparado para llegar hasta ese punto, para llegar a compartir el reino de Dios y para compartir a Jesucristo en Roma, en la capital, en un lugar donde habían muchas personas que necesitaban escuchar del Señor. Entonces, ¿qué manera más increíble de cerrar esta carta de los Hechos? ¿Por qué? Porque se cierra de una manera donde podemos ver todo el trajín, todo ese cambio radical que enfrentó Saulo de Tarso desde el capítulo 9 hasta lo que lo convirtió en todo ese transcurso Cristo y hasta traerlo al punto que lo trae en este cierre del capítulo. Y que a partir de ese momento él empieza a escribir y animar a otros, inclusive desde el mismo cautiverio en Roma. Entonces, hermanos, Dios le otorgó esa oportunidad increíble a Pablo de seguir predicando la palabra de Dios, no importa las circunstancias en las que enfrentaban. Entonces, para analizar y aplicar a nuestros días, si Pablo, con todo lo que enfrentó, si Pablo, estando en cautiverio, si Pablo, estando en casa por cárcel, logró seguir predicando de la palabra de Dios, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Estamos tomándonos en serio esta tarea? Tenemos muchas maneras de poder compartir el amor de Dios con los que están a nuestro lado. Y es lo que nos ha mostrado esta carta de los Hechos, con todos los eventos que nos hemos enfrentado desde el capítulo 1, desde la promesa de Jesús, desde que ellos se van a ser testigos. Dice que en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Imagínense, Pablo estaba siendo testigo de Jesús en la capital de Roma, hasta donde llegó. Porque la promesa, porque el llamado de Dios fue especial y único. Con la oposición, hermanos, que enfrentaron esas personas al empezar a predicar de Cristo, y que fueron enfrentados al Sanedrín, que fueron enfrentados a las autoridades que les impedían seguir predicando de ese tal Jesús, que no podían predicar más, que no debían de hacerlo. Historias como el capítulo negro de la muerte de Esteban apedrado, porque predicó de Jesús. Luego, como Pedro enfrentó y estando encarcelado, Dios le liberó con ángeles. Cómo se predicó, cómo Saulo enfrentó esa conversión, cómo llegó hasta comparecer ante funcionarios sumamente importantes. La conversión de Cornelio, cómo el Espíritu Santo descendió igualito que en Hechos 2, el naufragio, como Pablo pudo predicar aún estando en la cárcel. Entonces, hermanos, todos estos eventos, todas esas historias tienen que fortalecernos en llenarnos de coraje y de ánimo, en decir, wow, todos estos cristianos enfrentaron esto aquí. Mira, yo también tengo problemas, pero así como ellos confiaron en Cristo y salieron victoriosos, yo hoy en el 2020, en medio de esta pandemia, en medio de problemas económicos, en medio de problemas familiares, en medio de las circunstancias que nos podamos estar enfrentando, si confiamos en Cristo y nos aferramos de su mano, podemos salir adelante igual que todas estas historias, igual que todos estos hombres. Y es lo que la palabra de Dios quiere animarnos en esta oportunidad, hermanos. No cabe en el que soy pobrecito, es que estoy pasando esto, es que esta es mi situación, es que yo no puedo, es que yo no sé. No, miren cada una de las historias que hemos estudiado a lo largo de estos meses en el libro de Hechos, y tenemos que llenarnos de coraje, y tenemos que llenarnos de valentía, y tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para llegar, para hacer, para cumplir, para buscar, para entender cuál es el propósito que Dios tiene para ti, que Dios tiene para tu familia. ¿Por qué del país de donde estás acá? ¿Por qué del lugar de Ecuador donde naciste estás acá? ¿Por qué de todas las compañías y los trabajos que pueden haber estás donde estás?
de la cantidad de hijos que pudo haber tenido porque tienes los que tienes, porque vives donde vives, porque estás escuchando este mensaje. ¿Qué es lo que ha llevado Dios para que se cumpla este propósito? Y lo más importante, ¿qué estamos haciendo nosotros para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida? Y esto es lo que significa Hechos. Y esto es lo que significa este libro tan hermoso. La vida de nuestros hermanos, de los primeros cristianos, y de la conducta, y del carácter, y de la decisión, y de la constancia que tenemos que caracterizarnos hoy. Pablo es un gran ejemplo, Esteban es otro, Cornelio es otro, los apóstoles, Ananías y Zafira, aun cuando fue negativo lo que hicieron. El carácter de Pedro y Juan enfrentando a los líderes, el cambio radical de Pablo, todos los años que estuvo en dificultad y nunca se echó para atrás. Hermanos, es lo mismo con nosotros hoy. Es lo mismo con nosotros hoy. Y yo quiero que analices tu vida. Yo quiero que analices todo lo que has enfrentado hasta este momento. Y puede ser que el trajín de tu vida es como el trajín de Pablo en todos los hechos. Y tal vez has enfrentado mil y una cosas así como Pablo los ha enfrentado. Y Pablo llegó a cumplir su propósito. Entonces mi pregunta es, con todo lo que has sufrido, con todo lo que has pasado, con todo lo que has superado, ¿estás siguiendo y cumpliendo ese propósito de Dios para ti? Porque el llamado que se hizo aquí para estos hombres de Dios es el mismo para nosotros. Ser testigos de Jesús por todas partes. ¿Somos testigos de Jesús hoy? En este mes de junio del 2020, ¿somos testigos de Jesús? Entonces es algo que tenemos que analizar, es algo que tenemos que interiorizar y decir o pensar, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Mi relación con Dios está creciendo? ¿Mi relación con Cristo está creciendo? ¿Estoy aprovechando las oportunidades de todas las veces y todos los mensajes que he escuchado del Señor? ¿De todas las historias que hemos estado estudiando a lo largo de estos meses? Hermanos, es el tiempo. Es el tiempo para hacer cambios fuertes en nuestra vida, para demostrar, para compartir, para ser como Pablo y como todos estos hombres y mujeres de Dios. Hermanos, con eso estaríamos cerrando este libro de Hechos. Sé que ha sido de mucha bendición para mí, para todos ustedes, y que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor siga cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Y como decía anteriormente con las tormentas, no importa por lo que estemos pasando, Dios es más grande. Y Dios utiliza medios increíbles para mostrarnos su amor. Solo necesitamos confiar de todo corazón y aferrarnos de la mano de Dios sin aflojarnos, sin soltarla ni un poquito. Porque si nos mantenemos aferrados a Dios, haremos cosas iguales o más grandes que las que hizo Pablo en todos estos últimos capítulos. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.